Buenos días, chavos, ¿cómo están? Buenos Vamos, días, profesora. vamos a empezar nuestra clase. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Ok. Nos quedamos aquí, ¿verdad? El término de los conceptos. Creo que sí era ahí, profe. Esta es la anterior, es la última de los conceptos y esta es la que sigue. Ok. Ya saben que me levantan la mano, ¿no? Me van interrumpiendo si quieren hacer algún comentario o preguntar algo. Bueno, entonces habíamos terminado, digamos, con la parte de la evaluación de la tecnología emergente y vamos a iniciar con la evaluación in situ, que es la evaluación de los equipos, de la tecnología que tenemos disponible en el hospital, que ya está ahí instalada, digamos. Y a esta evaluación le vamos a llamar in situ, que quiere decir en sitio, ¿no? Es conocer el estado físico y funcional de los equipos en relación primero con capacidad para satisfacer las necesidades clínicas para las que fueron adquiridos, ¿no? Es decir, si efectivamente. Y bueno, siempre tendremos asociado en cualquier caso el factor económico. Económico es muy limitado y bueno, siempre tendremos que estar contendiendo con este aspecto en todas nuestras evaluaciones. Entonces, cuando hacemos una evaluación in situ, estamos hablando principalmente del aspecto técnico, que tiene que ver con las especificaciones y las características técnicas del equipo, el aspecto clínico, que tiene que ver justamente con satisfacer el problema clínico, resolverlo, y el problema económico. Y en este mismo sentido, habrá que tomar en cuenta pues la funcionalidad, que está íntimamente relacionado con la parte técnica, la seguridad, que estará relacionada con la parte clínica, y el costo-efectividad en términos de utilizar la tecnología en condiciones reales. Bueno, la funcionalidad entonces tiene que ver con el desempeño del equipo de acuerdo a las especificaciones técnicas que nos da el fabricante. Se tiene que evaluar entonces toda la parte técnica que está relacionada con pues, el diseño, la composición, la manufactura, tolerancias, eficacia, efectividad, confiabilidad, precisión, exactitud, etcétera. La facilidad de uso, el mantenimiento y la calibración también es parte de la funcionalidad. Y las condiciones y la concordancia que hay entre las instalaciones y el suministro de insumos que requiere el equipo para operarlo adecuadamente. Entonces, observen que estamos aquí trabajando con las tres condiciones. Aquí estamos trabajando con dos. De las tres condiciones cuando hablamos de disponibilidad de la tecnología, ¿no? Entonces estamos hablando de la infraestructura, de los suministros que necesitamos para el equipo y de el funcionamiento como tal del dispositivo. Dime, Andrés. Profesora, tengo una duda. Cuando se quiere hacer una evaluación que ahorita mencionó para ver su habilidad, eh, ¿en el departamento es donde se hacen las caracterizaciones ya estáticas o dinámicas, profesora? ¿O se mandan a algún lugar o solamente se basa bajo las especificaciones que nos proporciona el fabricante? ¿O cómo funciona esa parte?
Sí, en principio, la evaluación que se hace, digamos, en el Departamento de Ingeniería Biomédica, se hace en función de las especificaciones técnicas que nos da el fabricante, ¿no? Nosotros vamos a tener el manual técnico y entonces ahí el fabricante da un conjunto de especificaciones que son las que nosotros tenemos que verificar, digamos, ¿no? Si estamos pensando en cosas que son más específicas y más complejas, digamos, generalmente hay que recurrir o al proveedor o a alguna instancia, digamos, que proporcione ese tipo de servicio, porque lo que pasa es que generalmente se necesitan dispositivos que nos permitan realizar mediciones y estas cuestiones, ¿no? Sobre fiabilidad y confiabilidad y esas cosas. Y generalmente no, esos dispositivos no los tenemos en el Departamento de Ingeniería Biomédica. Entonces, en realidad lo que se hace es la comprobación de las especificaciones técnicas y en otro caso, pues hay que recurrir a otros especialistas. Profesora, ¿y en qué momento se decide eso? O sea, si el equipo no cumple con lo que te dice el fabricante y ya se adquirió, dices, ah, pues vamos a mandarlo a hacer bueno, vaya, un estudio, lo voy a llamar así. ¿O en qué momento se toma esa decisión? Bueno, digo, depende un poco de cuál es la circunstancia, ¿no? Por ejemplo, la evaluación in situ se tiene que hacer con equipo que es de la propiedad del hospital, o sea, ese ya se adquirió, ¿no? En el caso del equipo que tenemos rentado o en comodato, pues simplemente lo devuelves, ¿no? Y que te traigan otro, pero esta evaluación se hace con el equipo propio. ¿Qué decisión tomar? Bueno, mira, por ejemplo, si es equipo nuevo y todavía está en garantía, pues ahí tienes oportunidad como de negociar y de que te cambien el equipo, por ejemplo, ¿no? Y que si tú has llevado los registros, has estado, te vas dando cuenta o identificas, digamos, que el comportamiento de la tecnología es recurrente en alguna falla y estas cosas, pues sí necesitas hacer un estudio, ¿no? ¿Qué vas a hacer con el resultado del estudio? También depende de algunos factores, ¿no? Si el resultado del estudio es negativo, en digamos, esta falla recurrente o este inconveniente, ¿no? En los resultados, pues evidentemente no lo puedes seguir utilizando, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes negociar con el proveedor que le des una diferencia y te dé uno otro, ¿no? O de plano hay que darlo de baja y comprar uno nuevo, ¿no? En cuyo caso, pues te vas a quedar sin ese equipo, ¿no? Que bueno, también depende de qué tipo de equipo es, porque si tienes varios en el hospital, pues bueno, siempre tienes la posibilidad de seguir trabajando, pero si se trata de un único equipo, pues entonces ahí se pone más difícil la toma de decisiones, ¿no? Entonces, depende de un montón de circunstancias, de condiciones y de momentos y sobre todo del recurso que pudiera tener el hospital en determinado momento, ¿no? Sí, profesora, muchas gracias. De nada. Bueno, la otra parte es la seguridad, que es de las más importantes, ¿no? Ya hemos comentado que nuestro objetivo, y entonces hay que establecer procedimientos para determinar todos estos aspectos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos colaterales de usar un determinado equipo? O sea, ¿qué es lo que puede pasar, ¿no? Hay que plantear los escenarios posibles. ¿Cuál es el grado en el que estos efectos colaterales están controlados actualmente?
en el dispositivo, en el equipo. ¿Hay requerimientos específicos de seguridad? ¿No? ¿Hay alguna norma que nos indique que hay que tener un determinado insumo, una determinada infraestructura, un espacio con determinadas características? Es decir, si hay requerimientos específicos, ¿cuáles son los dispositivos con los que cuenta la tecnología? Es decir, si el equipo tiene alarmas, por ejemplo, que pues es lo que generalmente tienen todos los equipos, si están fuera de un intervalo determinado, las mediciones o los parámetros, digamos, que se están monitoreando en un paciente, pensemos en un monitor de signos vitales. Cuando estos parámetros se salen del intervalo que se establece para el paciente, suena, ¿no? La alarma da una señal y suena. En algunos otros casos hay algunas alarmas visuales en donde parpadea el display o hay una luz que puede parpadear, en fin, y bueno, lo que hay que hacer es ver cuál es la efectividad de estos dispositivos de seguridad, ¿no? Sobre todo en las áreas críticas, porque si tenemos una terapia intensiva con 12 camas y la central de enfermeras está lejos, digamos, de algunas de estas camas, hay que verificar que efectivamente estas alarmas se escuchen, ¿no? Sean audibles y que tengan un nivel de decibeles lo suficientemente audible para el personal, ¿no? Si este parpadeo también se puede ver, ¿no? Se puede mirar desde la central de enfermeras cuando ella esté trabajando ahí en su mesa, ¿no? Entonces, es un ejemplo, digamos, de las cosas que hay que verificar en los equipos y que están relacionadas con la seguridad, ¿no? El entorno, bueno, pues eso sigue estando relacionado con la infraestructura. El grado en el cual el entorno y los posibles riesgos están contenidos y tienen alguna relación, digamos, con el uso de la tecnología. Y bueno, finalmente utilizar la información de seguridad para clasificar el equipo de acuerdo al riesgo potencial que representa. Hay algunos estudiosos, chavos, que se han dedicado a tipificar, digamos, a caracterizar los riesgos de los diferentes equipos. Entonces, pues hay que ir a las referencias y hay que tipificar, ¿no? Clasificar. Me parece que esa es una herramienta importante porque si nosotros clasificamos el riesgo de los equipos, eso nos permite saber cuáles pueden ser los efectos colaterales de esa tecnología y entonces podemos trabajar en un conjunto de acciones para disminuir y para contener, digamos, en el caso de que hubiera algún efecto colateral. Y la parte de costo-efectividad, en donde en principio se analizan los costos monetarios de operación del equipo con salidas cuantitativas que no son monetarias. Recuerden que yo estoy situada en el sector público. Entonces, los costos directos pues tienen que ver con cuánto me costó comprar el equipo, cuánto me estoy gastando en los consumibles, en los accesorios, cuánto me está costando un contrato de mantenimiento preventivo, si es que lo hay, o las intervenciones de mantenimiento correctivo, si es que tengo algún proveedor que las ha estado haciendo, pero incluso también puedo cuantificar cuánto cuesta que uno de mis ingenieros esté haciendo las rutinas de mantenimiento preventivo y eso lo calculo pues con su salario y con las 40 horas que tiene que trabajar a la semana. Entonces, también puedo cuantificar esa cuestión de la hora ingeniero, digamos, ¿no? Y los indirectos, pues tiene que ver con la productividad, ¿no? Con cuánto estoy
cuántos pacientes estoy atendiendo, cuántos resultados estoy proporcionando para hacer un diagnóstico oportuno y veraz, o para evaluar el seguimiento, cuál ha sido la respuesta del tratamiento de mi paciente. Y entonces, bueno, pues si en determinado momento tengo un equipo que está fuera de servicio, pues la pregunta es, ¿cuántos pacientes dejé de atender, ¿no? ¿Cuántos resultados dejé de proporcionar? ¿Y cuál es el impacto que eso tiene en el servicio médico que estoy proporcionando, ¿no? En la atención que le estoy dando a mi paciente. Entonces, estos son costos indirectos y estos son en los que yo tengo que pensar en cuantificar, y para ello necesito registrar, ¿no? Acuérdense, registrar. Entonces hay que diseñar una base de datos que tenga toda esta información. Ahora voy a compartir con ustedes un estudio de caso, la evaluación de una cámara hiperbárica, que fue un trabajo que hizo un estudiante en un curso. Hay una optativa en la licenciatura que eventualmente doy, que tiene que ver con nada más con evaluación de tecnología. Y de este curso salió este trabajo que se presentó en el Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica hace muchos años, en el 2005, y que por cierto ganó el primer concurso estudiantil que se hizo. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trató. Primero, darles el contexto. La medicina hiperbárica estudia cambios fisiológicos y fisiopatológicos que ocurren en los seres vivos cuando son sometidos a presiones de oxígeno superiores a la atmosférica. La oxigenación hiperbárica es una terapia que consiste en administrar oxígeno al 100%, sometiendo a la persona a una presión mayor a 1.3 atmósferas absolutas. Seguramente habrán escuchado por ahí que los buzos, como se meten al mar, sobre todo los que hacen buceo profundo, pues necesitan, cuando terminan de hacer su trabajo, meterse a una cámara hiperbárica para descomprimirlos. Generalmente esta técnica, digamos, terapéutica, empezó por ahí, ¿no? Se aplicaba todo el tiempo a los buzos profundos. Entonces, después, bueno, pues se empezó a ver que este tipo de terapia tenía algunos beneficios en otros sentidos. Entonces, una cámara hiperbárica, pues es un habitáculo presurizado que permite el ingreso del paciente para su tratamiento. Entonces, puede ser monoplaza, el paciente se acuesta aquí y bueno, pues podemos verle su cara, ¿no? Él puede por ahí manifestarse. Es un habitáculo completamente cerrado por el cual se le inyecta este oxígeno al 100%, y también hay cámaras en donde pues pueden entrar más de una persona. Y bueno, pues tienen características que son complicadas, ¿no? Ahorita vamos a comentar algunas de ellas. En este trabajo se hizo en el Hospital Central Militar, porque mi estudiante trabajaba ahí, él se había graduado como técnico en inhaloterapia y trabajaba en el Hospital Militar. Y entonces se evaluó la cámara hiperbárica multiplaza del Hospital Central Militar, y lo abordamos desde las 3 perspectivas que les comenté: técnico, clínico y económico, porque querían saber si efectivamente esta terapia servía para algo, porque es muy costosa. Entonces, por ejemplo, miren los datos técnicos, ¿no? El peso
es de 6.400 kilogramos. ¿Qué significa esto? Que no es que llegues con la cámara y digas, vamos a ponerla en el tercer piso porque ahí hay espacio, ¿no? Requiere de una infraestructura particular, pues cuando se compra una tecnología de esta naturaleza hay que pensar y hay que estimar una evaluación para la infraestructura que requiere, ¿no? No solo las especificaciones técnicas de este habitáculo, ¿no? De esta cámara, sino de la infraestructura y del suministro, ¿no? Sobre todo del oxígeno puro que hay que estar inyectando en la cámara de manera constante, ¿no? Entonces, bueno, definimos algunas variables con sus dominios, se desarrollaron indicadores para evaluar la parte técnica, la parte clínica y la parte económica. Luego se diseñaron algunas funciones matemáticas que relacionaban los indicadores para evaluar el impacto de la tecnología y el beneficio en los pacientes. Y bueno, pues finalmente aplicamos los indicadores y vimos qué pasó, ¿no? ¿Qué era lo que nos arrojaban estos indicadores? Por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí las variables que están asociadas con cuánto tiempo tiene el equipo en operación, cuánto nos dice el fabricante que es la vida promedio, ¿no? Cuántas horas se usa la cámara en realidad, porque bueno, pues la cámara está ahí, la puedes prender y la puedes usar, pero de manera efectiva, cuánto tiempo se usa, ¿no? Si ha habido horas fuera de servicio, cuántas sesiones se proporcionan, ¿no? Que no, es decir, un paciente generalmente tiene más de una sesión de oxigenoterapia, digamos, ¿no? ¿Cuántas sesiones puede proporcionar un habitáculo de esta naturaleza de acuerdo con el fabricante? El soporte técnico que, bueno, en principio tendríamos que estarle exigiendo al proveedor que nos dé soporte por 10 años al menos, ¿no? Y ya hemos conversado que en nuestros hospitales tenemos equipos que tienen 30 años funcionando. Y bueno, fíjense que estábamos considerando que hubiera un manual. En esos años, en los 2000, había un montón de equipos que no tenían manuales porque los proveedores no los entregaban porque estaban en otro idioma, porque estaban en alemán, en japonés, en otro idioma. Digo, lo de menos era que estuviera en inglés, ¿no? Y entonces no lo entregaban. Algunos años después se exigió que por política en el sector salud, que todos los equipos que se compraran de procedencia extranjera tenían que entregar el manual técnico en español. Entonces, pues ahí hubo un montón de chamba para quien se dedicaba a hacer traducciones, ¿no? Entonces, bueno, ahora ese problema en general ya no existe, ¿no? En general se disponen de los manuales técnicos y de usuario, digamos, ya en español. Entonces, bueno, pues se definieron las variables, sus dominios, se generaron algunas relaciones, digamos, sobre estas variables. La parte de la evaluación clínica, en el hospital militar trataban con oxigenación hiperbárica estas patologías, ¿no? Y nosotros decidimos trabajar con la patología de mayor incidencia. Entonces, tomamos la infección de tejidos blandos. Tomamos a los pacientes que tuvieron esta patología
Y entonces hicimos un análisis comparativo entre aquellos pacientes que estaban tratados con antibióticos y con la oxigenación hiperbárica contra la limpieza quirúrgica y los antibióticos solamente. O sea, unos que sí se metían a la cámara y otros que no. Ese fue el análisis comparativo que hicimos, ¿no? Para ver si había un efecto positivo en los pacientes. Entonces, bueno, aquí algunas de las variables fueron cuántos pacientes se beneficiaron con esta terapia, cuánta población se atendía en general, ¿no? En términos de la demanda, cuántas personas se atienden y cuántas personas solicitan la atención, ¿no? Los riesgos y, bueno, la efectividad del equipo en términos del tratamiento, ¿no? Esta es la función de manera cualitativa, digamos. Entonces, fíjense, tenemos aquí una forma de asociar a los indicadores técnicos y aquí la parte clínica. Y esta, pues, es un factor de ponderación, un peso que le dieron los usuarios de la terapia, que son los médicos intensivistas que trabajan ahí. Los médicos tienen que hacer una especialidad en medicina crítica, en terapia intensiva, y luego tienen que hacer una subespecialidad en medicina hiperbárica. Son gente muy preparada. Entonces, bueno, a la evaluación clínica dijeron que valía 0.4 o 40%, y la parte clínica, que es la que en realidad ellos querían saber, ¿no? Si esta terapia tenía una respuesta positiva en cuanto a la salud del paciente, pues tenía un valor de 0.6. Y por supuesto, todos los indicadores arrojan un valor numérico. Y eso pues no le dice nada a los usuarios de la tecnología. Entonces siempre hay que trabajar en una traducción, digamos, ¿no? De este valor numérico a una interpretación cualitativa que los usuarios puedan utilizar o puedan comprender, digamos, ¿no? A partir de las mediciones que se están generando con los indicadores. Entonces, pues estos fueron los intervalos. Y este fue el valor cualitativo, ¿no? Excelente, muy bueno, bueno, regular y deficiente en términos del impacto que podía tener la terapia con oxigenación hiperbárica. Bueno, aquí están unos valores que obtuvimos, que pues no me voy a detener ahí porque tienen que ver con los datos, pero bueno, hicimos el análisis con datos de todo el año. Y bueno, lo que obtuvimos fue un valor de este indicador, digamos, de 0.87, y entonces pues eso nos dijo que el impacto de la terapia con esta técnica pues era muy buena. Y sobre la parte de costo-beneficio, como no hay retorno de inversión, recuerden, tenemos que trabajar con los pacientes, y entonces lo que hicimos fue, a partir de estos dos grupos de pacientes, los que sí tenían oxigenación hiperbárica y los que no, pues hicimos una evaluación de qué tanto mejoraba el estado de salud antes de 4 semanas, entre 4 y 6 semanas y después de 6 semanas. También hicimos un análisis sobre el salario del personal médico y paramédico que trabajaba en esa área y el costo de una sesión de oxigenación hiperbárica, y esto pues lo calculamos con los insumos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tratamiento, una sesión cuesta 675 pesos. Es más costoso, digamos, el tratamiento de los pacientes, es 675 pesos más costoso que el tratamiento de aquellos que no
lo consumen. Y generalmente les dan 15 sesiones de oxigenoterapia en promedio, digamos, ¿no? Los pacientes que se sometieron al tratamiento 1 tuvieron una mejoría notable antes de las 4 semanas, es decir, someter al paciente a una oxigenación de 100% cataliza, o sea, acelera los procesos metabólicos. Y entonces eso hace que la mejoría del padecimiento pues se acelere, ¿no? Que el paciente se recupera más rápido. Y eso fue lo que detectamos, que los pacientes que tuvieron medicina hiperbárica se recuperaron antes de 4 semanas. A la par se atendieron 10 pacientes sin medicina hiperbárica y 2 igualmente mostraron beneficio antes de 4 semanas. Y bueno, aquí quisiera llamar su atención en términos de, no se habla de enfermedades, ¿no? Se tiene que hablar de enfermos. ¿Por qué? Pues por esto, ¿no? Porque las enfermedades nos afectan a las personas de manera individual, ¿no? Y esto tiene que ver con nuestro metabolismo, con nuestra genética, con nuestra calidad de vida, ¿no? Con nuestra alimentación, con un montón de factores que cada uno de nosotros tiene o hace, ¿no? Con nuestra forma de vida, pues. Y entonces, ¿cómo se manifiesta una misma enfermedad? Pues depende de eso. Y cómo respondemos a un mismo tratamiento, pues también depende de eso. Entonces, bueno, pues aquí hay una muestra clara de que hubo 2 pacientes que aunque no tuvieron medicina hiperbárica, tuvieron el mismo resultado que aquellos que sí tuvieron medicina hiperbárica, ¿no? O sea, se recuperaron antes de 4 semanas. 3 de estos estuvieron entre 4 y 6 semanas y 2 después de 6 semanas. Sobre los gastos, bueno, en aquel entonces, desde 2005, un especialista en medicina hiperbárica ganaba un poquito más de 13,000 pesos. Los técnicos ganaban casi 4,000. Y bueno, pues eso hacía un total de 20,000 pesos mensuales. Este es el gasto corriente, digamos, del hospital. El costo del tratamiento es para militares, porque acuérdense que estamos en un hospital militar. Los militares tenían que pagar $15 por sesión, y pensando en que son 15 sesiones, pues tenían que pagar $225 por el tratamiento. Y hicimos una comparación. En aquel entonces solamente había habitáculos de esta naturaleza en Médica Sur. Fuimos a indagar y una sesión allá costaba $650. Entonces, bueno, pues vean cómo la diferencia es sustancial, digamos. Y bueno, pues decirles que se propusieron 10 indicadores, 2 funciones, una para estimar el impacto y otra para estimar el beneficio al paciente. Los costos, el impacto de la cámara resultó muy bueno de acuerdo al valor cualitativo definido. El beneficio en los pacientes con la medicina hiperbárica fue del 100%, todos lograron recuperarse antes de 4 semanas. Y con el tratamiento tradicional, digamos, solamente el 47%, que fueron estos 2 pacientes que se recuperaron antes de 4 semanas. Bueno, pues los indicadores siempre son una buena herramienta para evaluar en general cualquier cosa que necesitemos evaluar. Al final depende de cómo se diseñe y de cuáles sean las variables que se definen, ¿no? Entonces, bueno, pues es un caso que quise compartir con ustedes, que pues es real y que ahora ustedes están
leyendo un montón de artículos que están en la dirección de evaluación y que yo creo que en todos la evaluación se hace mediante indicadores, pero ya ustedes tendrán oportunidad de irnos compartiendo, ¿no? Cuál fue la metodología y qué fue lo que se hizo en sus presentaciones próximas. Bueno, me voy a la evaluación para la adquisición, ¿no? Aquí nos vamos a trasladar al mercado, ¿no? Nos vamos a salir del hospital y nos vamos a trasladar al mercado. Y entonces, pues el objetivo en este caso es conocer las características técnicas y clínicas de un determinado equipo que está disponible en el mercado. Esta foto, digamos, es siempre muy ilustrativa porque mantener una tecnología disponible, ¿no? Acuérdense del concepto de disponibilidad que yo les comenté. El costo del equipo representa solamente el 20% de todo el dinero que hay que invertir para que esté disponible. O sea, el 80% restante se gasta en todo lo que está puesto ahí. Consumibles, insumos, mantenimiento, refacciones, salarios. Entonces, bueno, me parece que representarlo con un iceberg, ¿no? Que solamente vemos la parte de arriba y no sabemos todo lo que hay bajo el mar, da una idea muy clara de lo que significa comprar un equipo y tenerlo funcionando en el hospital. Entonces, cuando vayamos a adquirir un equipo, tenemos que pensar en todo esto, chavos. Sí, Ashanti. Profe, bueno, son dos preguntas. La primera es, uno como ingeniero también puede saber, por ejemplo, el costo que tendrá a futuro o durante la vida útil por ejemplo, de una resonancia o algo así, pero en cuestión de energía eléctrica, porque en algunos equipos médicos tengo entendido que los equipos no se apagan, porque supuestamente, bueno, no supuestamente, de hecho, consume más energía al momento de prenderse y cosas así, ¿no? Pero el ingeniero también ya tiene como que obviamente no el costo real, pero sí un aproximado de lo que va a gastar a futuro en lo que se tenga encendida, por ejemplo, una resonancia o un tomógrafo o algo así. Mira, normalmente, Ashanti, no es un gasto que tengamos a la mano, que sea cotidiano, digamos, ¿no? En el manejo de nuestros datos. Pero sí se requiere cuando tienes que justificar, por ejemplo, que ya hay que cambiar un equipo. Hay que ir a ver cuánto está demandando de energía, ¿no? Y cuánto está pagando el hospital por esta energía. Entonces, nosotros, bueno, mi experiencia es en algunos casos, por ejemplo, cuando se iba a comprar el PAX en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y eso iba a sustituir, por ejemplo, el revelado de las placas. Había reveladores que eran unos dispositivos enormes que demandaban luz, reactivos que eran tóxicos, que eliminaban gases, y esto pues evidentemente iba a salir, digamos, ¿no? Con la compra y con la instalación del PAX. Entonces, ahí, por ejemplo, sí tuvimos que hacer un análisis de todas estas cosas y entonces tuvimos que ir a ver cuánto pagaba el instituto y prorratear y hacer una estimación ahí como del gasto en energía, porque evidentemente pues eso no está desglosado, ¿no? Llega un recibo como nos llega a todo el mundo en la casa y dice el total, ¿no? Entonces, fue una experiencia bien interesante, ¿no? Entonces contamos cuántos reveladores había, qué antigüedad tenían,
esta cuestión de que estaban prendidos todo el tiempo, los reactivos, y todo esto es gasto, 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 ¿no? Y entonces hicimos un análisis sobre cuánto significaba este gasto y cuál iba a ser el ahorro, digamos, ¿no? Poniendo una tecnología de esta naturaleza, porque les estoy hablando, ese equipo se compró en 2009 y en ese entonces costó 10 millones de pesos. Era un platal, ¿no? Entonces teníamos que convencer, digamos, a las instancias de toma de decisiones, al director y al subdirector administrativo y a estas personas, digamos, de alto nivel para que pudieran conceder el asunto de comprar una tecnología de esta naturaleza. Y el INER fue de los primeros hospitales públicos que tuvieron un PACS. Ahora ya tienen todos los institutos, ¿no? Pero en aquel momento me parece que solamente el INER y cancerología tenían. Hace pues más de casi 15 años, digamos, ¿no? Entonces, pues en esa circunstancia sí se recurre, digamos, a estas cosas. Normalmente contendemos con los consumibles, con la parte de mantenimiento y refacciones. Ahora cada vez estamos incorporando la parte de salario, pero no solo la de los ingenieros que trabajan en el hospital, sino de cuánto me está cobrando el proveedor su hora ingeniero. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el sector privado y trabajé como ingeniera de servicio hace 200 años en una compañía que se llamaba Electronics for Medicine y que tenía el monopolio de monitores de signos vitales y centrales de enfermera. El 90% del mercado en México lo tenía Electronics for Medicine y yo era ingeniera de servicio. Y bueno, pues todo Pemex, por ejemplo, todos los hospitales de Pemex tenían esta tecnología, tenían esta marca. Y todos los hospitales tenían un contrato de mantenimiento preventivo. Y me tocaba ir, ¿no? A todo el Golfo, a todos los hospitales, Veracruz, Minatitlán, todos los hospitales del Golfo. Y bueno, todo el IMSS también tenía, me tocó ir al Centro Médico La Raza, siglo XXI, ahí hacíamos los mantenimientos. Y yo recuerdo que cobraban la hora desde que yo salía de la puerta de la oficina, de la empresa. Nosotros estábamos ubicados en satélite. Y entonces, por ejemplo, si yo iba al hospital de Picacho, que era de Pemex, allá en Periférico Sur, yo en cuanto salía de la oficina, a partir de ahí empezaba a contar el tiempo del ingeniero. Y pues yo podía tardarme en llegar una hora, ¿no? Una hora y media, dependiendo del tráfico. Y eso pues contaba, ¿no? Y yo llegaba hacia mi chamba, echaba a andar el equipo, lo que fuera, y regresaba. Todo ese tiempo de traslado, de trabajo, de regreso, era tiempo que se le cobraba al cliente. Y en aquel entonces, estoy hablando de... mi hora costaba 700 pesos. No tengo idea de cuánto cueste la hora ingeniero ahora, pero eso viene cotizado en las intervenciones de mantenimiento. Entonces, chavos, es un indicador muy importante, porque la hora ingeniero de los hospitales, pues cuesta 3 pesos. O sea, los salarios, digo, hay unos que ya son muy decorosos, pero nunca son equivalentes a las horas de ingeniero de las empresas privadas, ¿no? Porque son unos usureros. Entonces, este es un indicador muy importante, chavos, que hay que incorporar a nuestras estadísticas y a nuestros resultados de productividad para negociar y para pedir la contratación de ingenieros internos, ¿no? De ingenieros para el hospital. ¿Cuál era la otra pregunta, Ashanti? Sí,
La, la otra pregunta, profa, ¿Por era, qué te ríes? es que cobraba caro. Mm, Ojalá que me lo dieran a mí, o sea, yo tenía mi salario, ¿no? Que ya, a ver, ¿cómo que cobran 700 pesos por mi hora? Yo no veo nada de eso, ¿no? No, esa lana es para la empresa, ellos no pierden, ¿no? Yo tenía mi salario fijo, a mí no me daban un peso por el trabajo que yo, digo, yo tenía mi salario y eso era lo que yo cobraba, ¿no? Amén de lo que ellos, pero uno llevaba las cotizaciones y uno llevaba las órdenes para que las firmaran ahí en los hospitales. Por eso es que yo sabía, pues, ¿no? No, nada, ese dinero yo ni lo veía. Dime. La segunda era, la pregunta iba encaminada porque, por ejemplo, en caso de que nosotros, pues no sé, en el ejemplo de que vamos a crear un departamento de ingeniería biomédica en un instituto Ajá. y queramos dar como que un gasto o, bueno, un costo total en la vida útil, por ejemplo, de ciertos aparatos, perdón, de ciertos equipos, vamos a necesitar entonces todos estos requerimientos, o bueno, todos estos de costos, porque por eso me preguntaba el de la energía eléctrica, o sea, si hay algún, no sé, hay algún registro contable de el costo o algo así en, no sé, en los institutos, el ENINER o algo así, o es información privada que no se muestra. Pero ¿cuál? ¿Lo de la energía? Ajá, poniendo un ejemplo el de la energía, ¿no? Obviamente, igual de consumibles, porque el de No, consumibles o mantenimiento o cosas así, supongo que es un poco más fácil de investigar y de encontrar la información, ¿no? pues no creas, ¿eh? Cuando no hay un ingeniero biomédico en el hospital, que todavía hay muchos, no tienen idea, no saben qué está pasando con estos insumos. De verdad, yo acabo de graduar a uno de sus compañeros en el Hospital General 450, así se llama. Es un hospital público diseñado como de tercer nivel, pero en realidad es de segundo, que está en Durango. Es un hospital muy nuevo, tiene a lo mejor 3 años de estar funcionando. De hecho, están como a medio motor porque vino la pandemia y se hizo un hospital de COVID y fue muy complicado. Mi estudiante es de allá y estaba allá. Y entonces me dijo, oiga, profesor, le digo, órale, vamos a entrar. A distancia, yo lo coachaba a distancia y él iba al hospital y no sé qué. Entonces, cuando yo le decía, oye, indágate sobre cuántas refacciones, cuánto se gastaron en refacciones el año pasado. No había manera de saber eso. Pues es que mandan una solicitud a la Secretaría del Estado y no sé qué, y entonces pues luego nomás nos mandan la refacción, pero no sabemos cuánto costó, por ejemplo, ¿no? Entonces, no creas, la información en este país es un gran problema, porque no registramos, no sistematizamos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues indagar lo más que se pueda. Digo, el recibo de luz, pues ese sí llega, ¿no? Porque pues, hay que pagarla. Y a lo mejor hasta es la más fácil. Digo, no porque esté desglosada, como les decía, pero pues sí hay un recibo que dice, mire, el INER pagó 8 millones de pesos de luz el año pasado. Estoy exagerando, pues, pero y a veces no sabemos. Lo que seguramente también vas a encontrar es cuánto se gastó el instituto en proveedores externos, ¿no? Porque pues eso hay que reportarlo y hay que tenerlo, pues, por las auditorías y por estas cosas. Cuesta un poco más de trabajo cuando no hay un registro interno. Entonces, bueno, por eso es importante pensar en todas estas cosas cuando se va a hacer un proyecto de un departamento, ¿no? Entonces, sin que puedan hacer ya los números, ¿no? A priori, sí creo que habrá que decir, bueno, hay que considerar todos estos costos, ¿no? En su momento, pues. Ok, profe.
Gracias. De nada. Gerardo, creo que habías levantado la mano, ¿no? ¿Te arrepentiste? No, sí, la tenía levantada. Gracias, profesora. Por ejemplo, hablando en este sentido de los costos, ahí me surgió la duda, el impacto ambiental, ¿cómo puede generar costos? ¿O ahí a qué se refiere? Es una buena pregunta. Mira, por ejemplo, hay un método de esterilización que es por óxido de etileno, que es un gas, que es tóxico. Entonces, metes el instrumental o lo que sea que vayas a esterilizar, le inyectas el gas, un rato ahí, lo que te diga la especificación, lo que sea, sacas tu material, el material lo metes en un paquete, ¿no? En un empaquetado. Sacas el paquete y tienes que abrir el paquete y orearlo. Y eso despide gas. Ese método de esterilización está descontinuado en los países en desarrollo, en los países ricos. Ese método ya no se usa porque es tóxico, porque el óxido de etileno es tóxico. Y si tú tienes un esterilizador con esa técnica, pues cuando sacas el paquete y lo abres, inhalas no solo eso, sino cuando tú estás inyectando el gas, pues no se queda todo ahí adentro, ¿no? Inyectas gas y tienes que sacarlo por una chimenea al ambiente, ¿no? ¿Cómo mides eso? No, pues está complicado medirlo, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto ambiental medido? Está complicado. Pero sí puedes argumentar, hay un montón de estudios y de ensayos y de cosas, que dice que una técnica de esterilización de esta naturaleza ya no tiene que usarse. Entonces, hay que hacer uso de estas cosas, hay que hacer uso de las alertas, hay que estar atento a las alertas de las tecnologías, de los ensayos y de los estudios que se hacen para también tener un argumento, tener la evidencia y decir, oigan, es que este tipo de esterilización hay que darlo de baja. En nuestros hospitales, chavos, en México, seguimos teniendo esterilización por óxido de etileno. En muchos hospitales. Entonces, pues esa es una situación delicada y muy importante para la salud de los usuarios de esta tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Es difícil, ¿sí? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo sé? No, pues está complicado, ¿no? Pero sí podemos tener información acerca de nuestras tecnologías, de la tecnología que tengo yo disponible en mi hospital y saber qué está pasando, ¿no? Como este ejemplo que les estoy dando. De acuerdo, profesora. Gracias. De nada. Bueno. ¿Qué necesito preguntar sobre la tecnología? Pues todas estas cosas, ¿no? ¿Va a resolver el problema para lo que yo lo quiero comprar? ¿Sirve? ¿Cuál es el riesgo? Y eso pues tendrá que ver con la clasificación y entonces ir a ver cuáles son los riesgos inherentes y cuál es el riesgo potencial que tiene para el usuario o para el paciente. Por supuesto, el costo, ¿no? La inversión, el costo-beneficio, ¿no? El costo-efectividad. ¿Cuál va a ser el impacto de incorporar una tecnología nueva? ¿O no? ¿No? ¿Cuál es el costo desde el punto de vista clínico, de proceso, de factor humano, de estas cosas, ¿no? Yo les comentaba cómo había sido la instalación del PACS en el INER. Y bueno, finalmente estas cuestiones de eventos adversos que pudieran conocerse a priori, digamos, ¿no? La cuestión
ética o la cuestión bioética, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que reflexionar alrededor de estas cosas, de estas preguntas. Ahora, si pensamos desde el punto de vista gráfico, tendríamos que tener 3 ejes y pensar dónde va a estar, hacia dónde es el impacto o el beneficio que tiene la tecnología, cuál es el aspecto más importante o cuánto contribuye cada uno de estos aspectos a esa tecnología y cuál es el tipo de tecnología. Acuérdense que una tecnología está definida como un conocimiento, en este caso, que está orientado a la salud, que pueden ser un montón de cosas, ¿no? Yo aquí coloqué medicamentos, equipos y dispositivos médicos y procedimientos, ¿no? Pero pueden poner ahí todo lo que quieran. Y entonces ahí hay que, si quisiéramos representar, digamos, en este espacio, pues queda a lo mejor una cuestión visual, ¿no? Que nos permita más o menos ubicar, ¿no? Como cuál es el impacto. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo del Departamento de Ingeniería Biomédica. Entonces, bueno, pues está ubicado, digamos, en el medio hospitalario, porque estamos en principio trabajando dentro del hospital. Estamos pensando en efectividad y seguridad y en la parte, por supuesto, económica. Yo creo que incluso habría que pensar en la parte ética también. Y acá, desde el punto de vista de la tecnología, pues estamos contendiendo principalmente con equipos y dispositivos médicos. Entonces, bueno, pues es una forma gráfica, visual, digamos, ¿no? Pero pueden poner una resonancia magnética y entonces evaluar ahí con números, ¿no? Pueden ya ponerle una escala, ¿no? A cada uno de los ejes y pensar en variables y todas estas cosas y entonces tener una evaluación cuantitativa, ¿no? Más específica de una tecnología determinada. Sobre la evaluación, la Organización Mundial de la Salud tiene esta resolución, si alguien la quiere ir a buscar se la va a encontrar, y que urge a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud a recopilar e intercambiar información sobre las tecnologías para la salud para jerarquizar las necesidades y asignar recursos. Por ahí van a leer un documento sobre necesidades de tecnología y un caso de estudio. La OMS tiene una herramienta que se llama matriz de disponibilidad y nosotros la usamos, la modificamos, pero la usamos para hacer este trabajo. También hace la alusión a que hay que implementar sistemas para evaluar, planificar, adquirir y hacer la gestión de las tecnologías para la salud. Y ya está también pensando en el perfil del personal, ¿no? Que es personal que tiene que dedicarse a la evaluación de estas tecnologías y ya está incorporada la ingeniería biomédica. También hay que elaborar directrices sobre prácticas adecuadas de fabricación y eso va para los países que son hegemónicos, ¿no? En el desarrollo de tecnologías y sistemas de vigilancia que tiene que ver con la tecnovigilancia, ¿no? También hemos hecho algunos comentarios en ese sentido. Y establecer instituciones de tecnologías de salud de ámbito regional y nacional. En los países que son más avanzados, chavos, tienen agencias nacionales de evaluación de tecnología.
Yo siempre he dicho, tengo una postura en la Secretaría de Salud de que México tiene que tener una agencia de evaluación de tecnología, porque somos países receptores de tecnología, o sea, a nosotros nos llegan de afuera y necesitamos tener claridad de qué vamos a incorporar a nuestro sistema de salud. Y eso solo lo podemos hacer evaluando. Entonces, para generar políticas nacionales sobre la incorporación de tecnologías de salud, tenemos que tener una agencia de evaluación. Y pues por ahí hay una instancia que se llama el CENETEC, que es el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica, que es una instancia de la Secretaría, y que algunas veces hace algunas evaluaciones, pero no es una agencia de evaluación. Todo lo que se hace en el CENETEC y los hallazgos que pueden obtenerse se quedan en sugerencias. Entonces, el trabajo que se hace ahí, pues no tiene un impacto legal, ¿no? Ni normativo, ni de toma de decisiones, ¿no? Dentro de la Secretaría de Salud. Entonces yo creo que hay que tener y hay que tender, y ojalá que el CENETEC pudiera convertirse en una agencia nacional de evaluación de tecnologías. En Canadá hay, en España hay, en esos países que son avanzados y por supuesto en Estados Unidos. Entonces, ahí está la URL, ¿no? Y búsquenla si quieren echarle un ojito. Entonces, bueno, el objetivo de la evaluación para comprar equipo es saber cuáles son las características técnicas y clínicas de un equipo que está en el mercado. ¿Cuál es el caminito? ¿Cuál es el procedimiento que hay que hacer? Pues primero saber qué necesitamos, ¿no? ¿Cuál es el problema clínico, la necesidad que se tiene en nuestro hospital, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita hacer? ¿Qué es lo que está requiriendo el médico para hacer su trabajo? Luego nos toca hacer ingeniería y traducir las necesidades clínicas a especificaciones técnicas, ver cuánta lana hay o cuánta lana va a haber el próximo año en el nuevo ejercicio del presupuesto y planear la compra. Hacer ya la evaluación técnica como tal de los equipos que encontremos en el mercado. Necesitamos hacer consideraciones de capacitación. Cuando vamos a comprar un equipo, a priori tenemos que decir, yo quiero que me des 10 capacitaciones al año durante los próximos 2 años de garantía del equipo, en todos mis turnos, de tales áreas. O sea, tiene uno que mandar desde ahí la solicitud de las capacitaciones. Acuérdense que el que paga manda. Acuérdense que al cliente lo que pida. Entonces, es ahí cuando uno tiene que decir qué, cómo, cuándo, dónde. Y bueno, pues por supuesto el soporte técnico, ¿no? Les decía yo que las reglas son 10 años a partir de la instalación del equipo, pero pues de pronto puede uno pedir más, ¿no? Que si no, yo necesito 15 porque voy a hacer una inversión de 50 millones de pesos, ¿no? Entonces 10 años, pues no es suficiente, entonces quiero 15 o 20. O sea, tiene uno que también presionar al proveedor y que el proveedor presione a su fabricante, ¿no? Entonces, las condiciones en los países donde tenemos poco dinero tienen que ser a conveniencia del hospital y a conveniencia de nuestra situación económica como país, porque sabemos que un equipo de este costo lo vamos a volver a comprar dentro de 30 años, ¿no? Entonces, todas estas cosas hay que pensarlas desde que vamos a solicitar una cotización. Bueno, este iceberg que yo les puse, ¿no? Está relacionado con estas cuestiones que estamos, que estoy poniendo yo aquí en esta diapositiva. Entonces,
Entre la evaluación para la compra, pues hay que ver todas las condiciones del entorno, digamos, ¿no? Ambientales, pero del entorno de donde va a estar el equipo. Entonces, el espacio, ¿cabe? Aquí donde lo quiero instalar, ¿cabe? ¿Hay modo de que entre por la puerta o hay que tirar una pared? ¿No? Porque pues no cabe, no hay manera. ¿Cuáles son las instalaciones y los espacios, las áreas que se requieren para un equipo? ¿Cuáles son los estándares, las normas que necesito cumplir, ¿no? Si hay alguna situación de infraestructura particular para el equipo, ¿no? Algún suministro, algún insumo particular. Y luego, bueno, pues toda la parte técnica, que es primero que hay en el mercado mexicano. Pues a lo mejor el médico se fue al congreso super top de cardiología que es en Chicago cada año y vio un equipo super duper trooper cachilupi que hace no sé qué, 400 cosas, pero lo venden en Finlandia y no hay representación en México. No, no hay manera de que lo compremos, ¿no? No hay manera. Entonces, hay que ver cuál es la oferta en el mercado mexicano. ¿Quiénes están representados en este país y qué sí puedo comprar? Y bueno, pues una vez que yo vi qué hay en nuestro mercado y cuáles son los posibles equipos que pueden resolver el problema clínico, pues entonces me iré a la evaluación ya del equipo y tendré que ver todas esas cosas, ¿no? Esa actitud, fiabilidad, la parte de mantenimiento, el desempeño, si tiene módulos, si los puedo intercambiar, si cómo se hace el mantenimiento, si ahora nomás cambian tarjetas, en fin, todas estas cosas, ¿no? Sí, Ashanti. Profe, una pregunta con respecto a lo que dijo de la adquisición del equipo y que nos pongamos en contexto del país, ¿no? Usted sabe, obviamente debe de haber, quiero pensar, ¿cuál es el nombre o qué tipo de congresos son a los que tienen que ir los biomédicos para que se enteren qué tipo de tecnologías hay en el país? ¿O es nada más con revistas? ¿O es en el No. Congreso de Ingeniería Biomédica? ¿O en qué tipo de congresos tienen que ir? Mira, hay una exposición muy importante, muy importante, es la más importante sobre tecnología que se hace cada año en Alemania. Ahorita no me acuerdo del nombre de la ciudad, siempre es en la misma ciudad. Y se pone un pabellón de tecnología por cada país. Hay 60 y tantos pabellones, o sea, no hay manera de que la recorras toda, porque la exposición dura 4 días. Entonces, en esa exposición, yo voy a conseguir el nombre y la ciudad y se las voy a comentar la próxima clase, que ahorita no lo tengo a la mano. Entonces, hay muchos ingenieros biomédicos, sobre todo los empresarios, que van, porque van a ver qué hay de nuevo, cuál es la tendencia, qué pueden introducir a México, cuáles son las condiciones. Entonces, esa, por ejemplo, es una exposición a la que habría que ir. Claro, eso cuesta dinero, ¿no? Tienes que irte a Alemania, tienes que estarte allá una semana. Entonces, no todo el mundo tiene esa posibilidad. La otra, pues por supuesto, siempre serán todas las difusiones, todas las formas de difusión que pueden tener los fabricantes, ¿no? Entonces te metes a la red y buscas las marcas, ¿no? Hewlett Packard, Siemens, Toshiba, General Electric, dependiendo también de cuál sea el giro que te interese, ¿no? Si es imágenes, si es laboratorio, clínico, si es monitoreo, también depende un poco de eso, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que siempre
hay información disponible, mucha, de todos los equipos que están ya comercializados, ¿no? Que están en el mercado. Entonces, pues es por ahí, pero la exposición por excelencia, la top, donde hay tecnología que está recién salidita, digamos, es esta que yo les comento en Alemania y que en la próxima clase les voy a decir dónde, cómo y cuándo para que le echen un ojito. Gracias. De nada. Andrés. Sí, profesora, yo me quedé con la duda de lo que comentó ahorita, que si algún médico iba a otro país y veía un equipo, y me imagino que nunca se va a terminar esa pelea entre los médicos y yo quiero este equipo y no me importa y yo quiero este equipo. Y me imagino que esa es chamba de nosotros ver la cuestión de, es este equipo, como usted lo menciona, no está disponible en México, pero si se quiere buscar algo similar, ¿es chamba de nosotros entrar a las empresas y buscar o es por medio de los procesos de licitación donde se manda y a las empresas se le dice, se busca un equipo con tales características y eso o cómo funciona? Es un poco de todo, Andrés, pero sí es nuestro trabajo. O sea, porque hay otra circunstancia. Por ejemplo, vamos a suponer que el médico se fue a Chicago, es que ahí es en donde hay un congreso de cardiología que es el top, ¿no? Entonces el médico se fue y vio un equipo que tenía un montón de lucecitas y que estaba bien chido. Entonces dijo, no, yo quiero ese, ¿no? O sea, lo convenció el ingeniero biomédico que estaba allá en el stand, dijo, yo quiero ese. Y ya le preguntó que si lo venden en México y le dijo que sí. No, yo quiero ese, ¿no? Y yo quiero ese porque es el que vi y porque tiene unos foquitos bien chido y porque ese es el que yo quiero, ¿no? Y entonces vas y hay que indagar, ¿no? Entonces, a ver, doctor, pero ¿qué necesita hacer? ¿Qué es lo que va a hacer con ese equipo? ¿No? Hay que empezar a indagar primero cuál es el problema clínico y luego, porque no hay manera, ¿no? O sea, porque el equipo que quiere el médico cuesta 10 pesos y el hospital pues nomás tiene 5. No hay manera de comprárselo, vaya, no hay forma, ¿no? Eso no se puede. Entonces, pues hay que indagar el problema, luego nos toca ir al mercado y ver qué hay en el mercado mexicano. Y ahí es en donde hay que hacer ingeniería. Ahí es en donde hay que evaluar las especificaciones técnicas, los intervalos, la exactitud, cómo opera el equipo, cuántas otras facilidades tiene, qué no, cuál es la diferencia con este equipo que el médico vio y que quiere. Todo eso nos toca, porque al final, si hay que hacer una licitación por el costo del equipo, hay que poner en la licitación las especificaciones técnicas y esas nos tocan a los ingenieros biomédicos. Entonces, es todo el proceso, ¿no? Es desde estar con el médico y convencerlo, explicarle que el equipo que se podría comprar con el dinero que hay disponible y lo que hay en el mercado equivalente, le va a proporcionar el parámetro, la medición o el conocimiento que él necesita para hacer su diagnóstico, su seguimiento, o lo que él quiera, pues, ¿no? O sea, pero sí es nuestra chamba, sí nos toca. Y es súper interesante, chavos. Yo tuve una experiencia hace muchos años, trabajé en el ISSSTE, también hace como 200 años, donde un médico había ido a algún congreso y quería un equipo para potenciales evocados auditivos. Pero ¿cuál quiere, doctor? No, y pues sí, lo voy a decir. Un chorro de foquitos, así bien chido, ¿no? ¿Pero para qué lo quiere, doctor? Pues para eso, en el 20 de noviembre, me acuerdo. Y me tocó, ¿no? Ir, conocer al médico, meterme a su práctica clínica, ver qué hacía.
Y luego te ven con cara que, ¿y esta mensa me va a venir a decir que no me va a comprar mi equipo? Yo trabajaba en las oficinas centrales, yo trabajaba en el área en el departamento de adquisición de instrumental y equipo médico para el ISSSTE. Entonces nos mandaban a los hospitales, ¿no? A hacer estas indagatorias. Pues yo era muy jovencita, fue mi primer trabajo, chavos. Entonces, decir que esta mensa me va a venir a mí a decir, pues sí, esta mensa hizo su chamba, ¿no? Y entonces iba y conversaba con el médico. Y entonces ellos también se van haciendo familiares con uno y van comprendiendo lo que uno, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Los médicos, la cultura de los médicos es muy difícil, pero son retos bien interesantes. Y al final, pues compramos un equipo que le servía igual y que costaba la mitad de lo que él quería, ¿no? Entonces, estos retos de evaluación de tecnología son muy interesantes y tienen un impacto directo, digamos, en la práctica clínica y en el beneficio del paciente. Entonces, cuando uno puede ver que el trabajo de la ingeniería biomédica tiene un impacto directo en los pacientes, pues da mucha satisfacción. Ok, profesora. Muchas gracias. De nada. Bueno, este es un diagrama de flujo que pueden ver ustedes con calmita, que dice todo lo que yo les acabo de decir. Y bueno, finalmente viene la parte de recibir, digamos, el equipo. Y entonces, bueno, pues hay que ver que efectivamente nos llegó lo que pedimos, ¿no? Eso es lo que hay que verificar, que nos llegó lo que pedimos. Entonces hay que ver las especificaciones que nos están entregando conforme al programa de administración de tecnología, que te voy a llevar primero tal caja que contiene el brazo y no sé qué, y luego te voy a llevar la caja la siguiente semana y etcétera. Porque ¿dónde pongo las cajas? ¿No? O sea, ese es un problema también de los hospitales, no hay dónde poner los equipos. Entonces las cajas tienen que estar 2 días nomás ahí, porque si no, se invade la circulación y hay un montón de cosas de logística, sobre todo cuando son equipos voluminosos, ¿no? Cuando está puesto el equipo, pues hay que ver que efectivamente funcione, hay que hacer ciertas mediciones, las pruebas de seguridad, empezar este programa de capacitación que nosotros pedimos, todas las cuestiones de accesorios, consumibles, no refacciones porque están nuevos, pues no las necesitamos, pero sí pues todos los insumos para echar a andar el equipo. Entonces, fíjense, chavos, el CENETEC tiene unos documentos que se llaman guías tecnológicas, que responden dudas como qué es un equipo, un determinado equipo, para qué sirve y cómo seleccionar la alternativa más apropiada. Y tiene información sobre principios de operación, riesgos para pacientes y alternativas de selección. Y tiene otros documentos que se llaman cédulas de especificaciones técnicas. Estas están dirigidas al equipo. Son documentos interesantes y son documentos que sí pueden orientar, digamos, la compra o una determinada evaluación cuando se desconoce la tecnología. Les pido que vayan a consultar alguna, la que les llame la atención, que vean lo que hay ahí y que conversemos algunos minutos la próxima clase sobre esto. Unos minutitos nada más para que me digan, sí, yo vi tal cosa, me pareció interesante. A ese nivel, no me tienen que entregar nada ni nada. También hay guías de equipamiento y estas tienen que ver ya con un área específica médica, ¿no? Entonces, qué finalidad tiene, cuáles son las áreas y los servicios que debe tener una determinada unidad, cuáles son las consideraciones y recomendaciones para echar a andar esa área, requerimientos de instalación y equipamiento especial, el perfil del personal técnico y algunas normas que están relacionadas, ¿no? Con las guías tecnológicas y con los equipos.
Entonces, pues vayan a echarle lo que les llame más la atención, o ven una guía de equipamiento o vean una guía tecnológica, ¿no? Para que tengan conocimiento de lo que hay en esos documentos. Finalmente, con esto termino esta parte de evaluación de tecnología. Cuando se va a comprar un equipo que cuesta más de 2 millones de pesos, hay que llenar un documento que se llama certificado de necesidad de equipo médico. Es una herramienta de planeación para quien va a tomar la decisión. Permite tener información concentrada que está relacionada con la inversión que se va a hacer en equipo médico, y tiene información técnica, toda la parte epidemiológica de cuántos pacientes se van a atender, y la parte de costo-beneficio en términos de la pertinencia social, o sea, cuál va a ser el impacto hacia la sociedad o hacia esta zona de influencia que tiene el hospital donde se va a comprar ese equipo. Y el objetivo de este documento es contribuir a que la inversión sea más ordenada, optimice los recursos de la Secretaría de Salud, ¿no? Y pueda hacerse una inversión racional, ¿no? Porque acuérdense que aquí todo es limitado y entonces pues tenemos que gastarnos la lana de la mejor manera, ¿no? Son fragmentos de este certificado de necesidad, ¿no? Entonces, pues échenle un ojito. El certificado es un documentote grandotototote, ¿no? Entonces, por ahí creo que van a leer un documento sobre la evaluación de un tomógrafo de 64 cortes que está en el Instituto Nacional de Pediatría. Y el trabajo que hizo mi estudiante se derivó en un certificado de necesidad para hacer la sustitución del equipo y comprar uno nuevo. Aquí hay otro cachito del certificado de necesidad, pues como para darles un ejemplo y para ilustrarlo, ¿no? Échenle ahí un ojo, vean de qué se trata. Aquí yo resalté que se incorpora a la firma del ingeniero biomédico porque pues hay un montón de cuestiones técnicas, ¿no? Entonces, bueno, ya nos consideran, ¿no? Estamos posicionándonos de mejor forma en la toma de decisiones y bueno, pues eso sería todo sobre esto, chavos. No sé si tengan alguna inquietud, algún comentario final. Gerardo, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo recuerdo una vez tomé la optativa, no me acuerdo si era de administración. ¿Se podría relacionar con la consultoría? Te oí la mitad, dejé de oírte. Voy a cerrar mi ventana. Espérame tantito. Que quién sabe qué me están haciendo, pero se te cortó la comunicación. Vuélveme a hacer la pregunta, Gerardo. Sí, disculpe, es que tengo mi internet inestable. Ok, no hay problema, no te preocupes. Sí, recuerdo que había tomado una vez en la optativa de administración y mencionaban a la consultoría como un servicio especializado pues para empresas. ¿Esto también se podría considerar como un tipo de consultoría, todo lo que estamos viendo, o está relacionado a la consultoría? Sí, mira, una consultoría, digamos, pues lo que hace es asesorar, ¿no? En diferentes procesos, ¿no? Que están relacionados, digamos, con la tecnología médica. Entonces, por supuesto que la parte de evaluación, ¿no? De análisis comparativos, de estas cuestiones que hemos estado platicando acá, pues por supuesto que son materia de trabajo de una consultoría en ingeniería biomédica, claro que sí.
Ah, de acuerdo. Y por ejemplo, en México existen empresas especializadas de consultoría en ingeniería biomédica. Sí, hay algunas empresas que se dedican, digamos, a asesorar proyectos de equipamiento, proyectos de remodelación de áreas, proyectos de adquisición de... Sí hay algunas en México. Una de estas, no sé si conocen a la profesora Teófila Cadena, no sé si ya les daría clase a algunos de ustedes, es profesora de la UAM hace muchísimos años, es veterana. Ella hizo el primer departamento de ingeniería biomédica en este país, en el Instituto Nacional de Nutrición. Fue la primera generación egresada de la UAM Iztapalapa. Estuvo muchos años en nutrición, luego estuvo muchísimos años en Médica Sur y luego pues hizo su empresa. Y entonces pues tiene una empresa de consultoría. No recuerdo el nombre, fíjate. Pero por ahí lo indago. Es de la que me acuerdo ahorita, por ejemplo, ¿no? Pero ese es un nicho interesante de trabajo para los ingenieros biomédicos que tienen ya experiencia, porque pensar en tener una consultoría cuando uno egresa, pues no es viable, ¿no? Primero hay que aprender, hay que ir al campo, hay que adquirir experiencia y después, pues entonces puede uno poner una consultoría. Ah, de acuerdo, profesora. Gracias. De nada. Emanuel, habías levantado la mano. Sí, a mí solo se me quedó una duda pequeña. Dime. Entonces, cuando se compra un equipo nuevo que se hace la aceptación del equipo, el fabricante o el proveedor tiene que capacitar también al personal de ingeniería biomédica y así es como consigue el personal después capacitar a los usuarios. De entrada, Emanuel, cuando se instala el equipo, el proveedor tiene que capacitar al personal técnico, ¿no? Al personal de ingeniería biomédica en la parte técnica, digamos, y al personal usuario en la parte de uso y manejo, de entrada. Y eso es algo que hay que solicitar, ¿no? Cuando vamos a hacer la compra. Posteriormente, ya se queda el ingeniero biomédico con el conocimiento para seguir capacitando, digamos, ¿no? Para tener eventualmente un programa de capacitación continua y entonces es el ingeniero biomédico quien continúa las capacitaciones. Ok, gracias. De nada. Bueno, chicos, terminé evaluación de tecnología. Las próximas 3 clases, creo, les va a tocar exponer a ustedes. Entonces, les recuerdo que quedamos que las exposiciones máximo serán de 20 minutos para que en cada clase tengamos 3 exposiciones. Entonces, nos vemos el miércoles. Yo no llevo nada, ustedes se hacen pelotas con el cañón y la computadora ahí, se hacen bolas. Quisiera que cuando yo llegara al salón estuviera ya instalada la computadora y el cañón, ya estuvieran proyectando para que podamos optimizar el tiempo. Y bueno, pues así le haremos el miércoles, el viernes próximo lo haremos aquí en línea y el siguiente miércoles terminaremos, digamos, las exposiciones. Entonces, bueno, pues que tengan buen fin de semana y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Gracias, profa. Profa, ¿cree que puede quedarse un momentito? Es que le quería preguntar algo Con rápido. mucho gusto. Gracias. Profe, a mí también me regala un segundito. Con mucho gusto. Yo aquí me quedo con todos los que se quieran quedar conmigo. A los demás que les vaya bien. Bonito fin.